Como podemos ver, el hombre está recorriendo una distancia. Tras recorrer la mitad de la distancia faltante, y luego la otra mitad, y la otra, y la otra, y la otra, indefinidamente. Ya lo afirmaba Aristóteles. Un hombre parado en una granja, no puede caminar hasta un extremo. Para ello, primero tendría que recorrer la mitad de la distancia, después recorrer la mitad de la distancia restante y, a continuación, recorrer la mitad de lo que falta. Este proceso puede mantenerse siempre y nunca puede ser terminado. ¿Pero acaso será cierto el enunciado de Aristóteles? Llamaremos S a la distancia que el hombre está recorriendo. Como en el primer instante aún no recorre nada, diremos que S es igual a 0. Aquí el hombre ya ha recorrido la mitad de la distancia, por lo que podemos decir que S es igual a 0 más un medio. Luego de haber recorrido la mitad de la distancia faltante, podemos decir que S es igual a 0 más un medio más un cuarto. Y después de que ha recorrido la otra mitad, podemos decir que S es igual a 0 más un medio más un cuarto más un octavo. Este proceso puede repetirse indefinidamente. Finalmente, la distancia total que está recorriendo el hombre se puede representar por la siguiente expresión. Aquí se notan dos cosas importantes. Primera, hay infinitos sumandos, porque no importa qué tan pequeño sea un número, siempre se puede sacar la mitad del número anterior. Segundo, los sumandos son cada vez más pequeños. Ahora bien, tenemos dos opciones, o bien la suma es infinita, porque son infinitos sumandos, o la suma converge a un número, porque las cantidades son cada vez más pequeñas. Son infinitos, por tanto es infinito. Magia. Tranquilo. Como sabemos, S es la distancia recorrida. Y S también es igual a la suma esa que escribimos antes, no, un medio más un cuarto más un octavo más la mitad del anterior siempre. Si S fuera infinito, la distancia sería infinita. Pero como sabemos, las distancias infinitas no existen. Ergo, S no es infinito. Bueno, si decimos que la distancia total que está recorriendo el hombre es X, la distancia recorrida finalmente sería X, o mejor dicho, tiene que ser X. Por lo tanto, la sumatoria de un medio más un cuarto más un octavo más un dieciseisavo más todo eso tendría que ser igual a X. Pero, si la suma es X, entonces si X es 4 la suma da 4, pero si X es 5 la suma da 5. Reemplazamos, reorganizamos. Y nos queda que, 1 es igual a 0. Por tanto la suma es infinita. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que necesitas un curso de 3 días en Harvard para poder aprender a operar y no hacer brutalidades como las que acabas de hacer. Pero ya te voy a explicar por qué eso que haces está completamente mal. Al representar a la mitad de la distancia como un medio, lo que estamos haciendo es dar por hecho que la distancia total es 1, porque un medio es la mitad de 1 y la distancia completa es 1. Por lo tanto, si hacemos que la distancia no sea 1 sino 2, pues la mitad de la distancia no sería un medio, sería 1. Por lo que realmente eso de un medio y un cuarto y un octavo nos sirve solo para casos en donde la distancia total sea 1. Pero en los casos donde la distancia total sea diferente, tendríamos que colocar en el numerador una variable. La variable x nos va a representar la distancia total que se tiene que recorrer. Como vemos, sin importar qué tan grande sea la distancia, siempre y cuando la distancia no sea infinita, la sumatoria siempre nos va a dar esa distancia. Porque al final eso es lo que estamos diciendo, que para recorrer toda la distancia, primero tiene que recorrer la mitad, luego la mitad de lo que falta, luego la otra mitad y así, así, así. Pasa que al final tendría que llegar, ¿no? Porque evidentemente tiene que llegar, eso es evidente. Por lo tanto, la proposición que Aristóteles sostenía es 100% fake no real. Un link mega no lo descargo porque ya lo tengo xddddd. Anteriormente habíamos demostrado, entre comillas, que la suma de un medio más un cuarto más un octavo tiende a un número. En el caso del numerador como 1 tiende a 1. Pero ¿cómo sabemos que esto es verdad? Tenemos que hacer una demostración rigurosa. Y para ello vamos a calcular el valor de la suma, ¿no? Primero vamos a suponer que no existe un n tal que la suma sea igual a ese n. O sea que a medida que vamos añadiendo más y más sumandos, cantidades pues, la suma se hace cada vez más grande. Ahora, ¿recuerda cuando en el colegio le enseñaron las tablas de multiplicar, dizque para ahorrarle la tediosa y engorrosa tarea de sumar? Bueno, ahora sume esa vaina. Claramente sumar 2 más 2 más 2 no es lo mismo que sumar un medio más un cuarto más un octavo más ta 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 ta.
Primero porque 2 más 2 más 2 es 2 tres veces y un medio más un cuarto más un octavo es infinito. Segundo porque la primera suma es el mismo número y la segunda no. Pero sí podemos ver un patrón, que es lo que necesitamos encontrar. Nótese que 2 más 2 más 2 también es 2 por 3. Es decir, si sumamos n veces el 2, la suma sería 2 por n. Lo mismo necesitamos para el segundo caso. Si te aprendiste las tablas de multiplicar, sabrás que 2 es 2 por 1, 4 es 2 por 2, 8 es 2 por 2 por 2. Por tanto, los numeradores pueden expresarse como multiplicaciones. Ahora, notemos que el primer término tiene de denominador al 2, el segundo tiene a 2 por 2, el tercero tiene a 2 por 2 por 2. Por tanto, el enésimo término tendrá a 2 por 2 por 2 por 2 n veces en el denominador. No te me pierdas, necesito que recuerdes la potenciación o los exponentes, esas bellas y maravillosas herramientas que nos ahorran la tediosa y complicada tarea de multiplicar varias veces el mismo número. Entonces, 2 es 2 a la 1, 2 por 2 es 2 a la 2, 2 por 2 por 2 es 2 a la 3. Finalmente, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 n veces es 2 a la n. Por tanto, reemplazamos los denominadores y tenemos que s es igual a 1 partido por 2 más 1 partido por 2 a la 2 más 1 partido por 2 a la 3 más más 1 partido por 2 a la n. Según la suposición inicial de que s, la suma, es infinito, no podremos calcular su valor total exacto, dado que es infinito. Por lo tanto, tendremos que conformarnos por calcular la suma de los n primeros términos. Por eso aquí la suma no se expresa de una manera indefinida, sino que ponemos un límite, que es 1 partido por 2 a la n. Ya casi terminamos. Espero que recuerdes cómo sumar fracciones. Para este caso haremos el proceso para n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Para n igual a 2 tenemos un medio más 1 partido por 2 al cuadrado. Entonces quedaría que 2 más 1 partido por 2 a la 2 es el resultado. Con n igual a 3 quedaría que un medio más 1 partido por 2 a la 2 más 1 partido por 2 a la 3. Ya sabemos cuánto vale 1 partido por 2 más 1 partido por 2 a la 2, por lo que lo reemplazamos y sumamos nuevamente sacando mínimo común múltiplo y multiplicando los numeradores. Y quedaría el resultado igual a 2 por 2 más 1 partido por 2 a la 3. Igualmente con n a la 4 ya sabemos cuánto vale 1 partido por 2 más 1 partido por 2 a la 2 más 1 partido por 2 a la 3. Lo reemplazamos y se lo sumamos a 1 partido por 2 a la 4. Y nos queda como resultado 2 por 2 más 1 más 1 partido por 2 a la 4. Aquí podemos notar que tanto en el numerador como en el denominador los números están creciendo de una manera diferente. Por lo tanto, vamos a considerar los casos aislados. Vamos a ver cómo crece el numerador y cómo crece el denominador de manera separada. Primero veremos cómo crece el numerador. Vemos que para n igual a 1, pues es 1, porque no hay otro término que sumarlo. Con n igual a 2, es 2 más 1. Vemos que con n igual a 3 es 2 por 2 más 1 más 1. Y vemos que con n igual a 4 es 2 por 2 más 1 más 1 más 1. Si efectuamos las operaciones nos queda que 1, 3, 2 por 2 más 1, 3, 6 más 1, 7. Lo de adentro es 7 y por 2, 14 más 1, 15. Claramente vemos que son números impares, pero no sabemos el patrón. Pero si hacemos otra cosa, si en lugar de solamente efectuar las sumas completas y sacar el resultado, solamente hacemos las multiplicaciones, vemos que en el primer caso es 1. Como en el segundo caso no hay multiplicaciones, dejamos 2 más 1. En el tercer caso solo hay una multiplicación, entonces la efectuamos. 2 por 2 es 4. 2 por 1, 2, más 1. En el tercer caso, lo mismo. Sabemos que el 2 está multiplicando la suma anterior, por lo tanto sería 2 por 4, 8, más 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, más 1. Ahora sí empezamos a notar el patrón, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que decíamos antes que 4 es igual a 2 por 2 y 8 es igual a 2 por 2 por 2 y que 2 por 2 por 2 por 2 n veces es 2 a la n? Pues entonces aquí vamos a reemplazarlo por una potencia y luego nos quedaría 1 en el primer caso, 2 a la 1 más 1 en el segundo, 2 a la 2 más 2 a la 1 más 1 en el tercer caso, 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 1 en el cuarto caso. Esta suma claramente es infinita, dado que, primero, tiene infinitos sumandos, cantidades ya. Segundo, cada cantidad es el doble de la anterior, por lo que cada vez las cantidades se van haciendo más grandes. Al poner esta sumatoria en el numerador y 2 a la n en el denominador, cuando n se hace muy grande, o sea, hay muchas cantidades,
tanto el numerador como el denominador se van hacia el infinito. Por eso necesitamos encontrar una mejor manera de representar el numerador y ver si de alguna forma podríamos cancelar esos infinitos que están tanto en el numerador como en el denominador. Llamamos a sub n a la suma de los primeros términos de la suma 1 más 2 más 2 a la 2 más 2 a la 3 hasta 2 a la n menos 1. ¿Por qué digo que es 2 a la n menos 1? Porque aquí he hecho un poquito de trampa. El primer término realmente no lo podríamos expresar correctamente como 1, sino como 2 a la 0. Por lo tanto, el primer término, el que vendría a reemplazarse por 1, es 0. Por lo tanto, tenemos que ponerle un menos al exponente para que cuando reemplacemos el primer término por n igual a 1 nos quede 2 a la 1 menos 1, 2 a la 0, y así el primer término sea efectivamente 1. Ya sabemos que 2 es igual a 2 por 1, y que 2 a la 2 es 2 por 2, y que 2 a la 3 es 2 por 2 a la 2. Por tanto, 2 a la n menos 1 es igual a 2 por 2 a la n menos 2. Por lo que factorizamos la sumatoria y nos quedaría que a sub n es igual a 1 más 2 por 1 más 2 a la 2 más hasta 2 a la n menos 2. Aquí notamos algo importante. 1 más 2 a la 2 más hasta 2 a la n menos 2 es a sub n menos 2 a la n menos 1, porque el último término es 2 a la n menos 1, y como lo hemos quitado de la sumatoria, ahora se lo tenemos que quitar al otro lado para que se mantenga la igualdad. Por lo tanto, podemos reemplazar esa sumatoria interna por a sub n menos 2 a la n menos 1, quedándonos finalmente que a sub n es igual a 1 más 2 por a sub n menos 2 a la n menos 1, quedándonos finalmente que a sub n es igual a 1 más 2 por a sub n menos 2 a la n, porque ya sabemos que 2 por 2 a la n menos 1 es 2 a la n. Finalmente, cancelamos el 2 a sub n por el a sub n y nos queda un solo a sub n. Reorganizamos todos los términos y nos queda que a sub n, que como ya habíamos dicho antes es la suma de los primeros n términos, es igual a 2 a la n menos 1. Recordando la sumatoria original por la que empezamos todo esto, un medio más un cuarto más un octavo más es igual también a 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 más hasta 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Esa sumatoria que tenemos en el numerador ya la hemos factorizado porque habíamos dicho ya cuáles eran las problemáticas de tener una sumatoria infinita en el numerador. Reemplazamos la sumatoria y nos queda que 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n es igual a la sumatoria original, un medio más un cuarto más un octavo. Vemos que 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n se puede también expresar como una diferencia de fracciones con el mismo denominador. Hacemos eso y nos queda que 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n es igual a un medio más un cuarto más un octavo más Como sabemos, si tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador, nos queda 1, del mismo modo que 10 dividido en 10 da 1, que 5, ya entienden. Y entre más grande se hace n, más grande se hace 2 a la n. Y como 2 a la n está dividiendo a 1, entre más grande sea el número por el cual dividimos una misma cantidad, el cociente se hará cada vez más pequeño. De tal manera que en el límite, cuando n tiende a infinito, 1 menos 1 partido por 2 a la n será igual a 1. Y con esto queda oficialmente y rigurosamente demostrado que un medio más un cuarto más un octavo más hasta el infinito da 1.